Hola, bien, en esta lección a conocer en forma general las funcionalidades que nos ofrece el motor de fórmulas de Crystal Report. Mm, Conoceremos cómo está constituido, qué áreas tiene, cuáles son las funciones que contiene cada área, qué tipo de campos o objetos puede manejar y haremos algún ejemplo para ver que de alguna manera qué aplicaciones nosotros podemos generar para nuestros requerimientos de análisis. Para esta lección vamos a abrir el archivo, el informe, que se preparó en la última lección de ventas por continente. Antes de empezar la lección, voy a hacer unos ligeros cambios al reporte. Primero voy a agregar a la columna a esta columna de total de importe de las órdenes, importe de venta de las órdenes de estas columnas, un subtotal por cliente. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos situándonos en uno de los registros de las ventas por orden y vamos a la barra de instrumentos de inserción y elegimos el objeto insertar resumen. Ese que está acá. Indicamos cuál va a ser el campo que va a ser totalizado. En este caso el total DUE, ¿no? El total efectuado, el tipo de resumen, el tipo de agregación que se va a procesar. En este caso va a ser una suma, puede ser promedio, varianza y tantas otras agregaciones. Y vamos a indicar cuál va a ser el campo o criterio para el quiebre de los totales. En este caso es por cliente, ¿no? Por Customer ID. Podemos indicarle que agregue eh, estas sumas a todos los niveles de grupo, ¿no? Es decir, tanto a nivel de cliente como a nivel de continente. Pero vamos a dejarlo ahí. Aceptamos. Y ya tenemos fíjense, ya tenemos los totales procesados. Vamos a tener que ampliar el ancho para que puedan algunos importes ser incluidos, ¿no? Tenemos los totales por cliente. Lo otro que vamos a agregar es que a estos códigos de clientes que aparecen en el reporte, lo vamos a cambiar por la razón social del cliente. Ok. Rápidamente lo hacemos. Entonces vamos al área de diseño, quitamos el campo, lo eliminamos. Los campos que están a la derecha los vamos a mover un poco más a la derecha para que pueda entrar la razón social del cliente. Así. Ok. Y acá llamo al explorador de campos, llamo a la tabla de clientes de Customer y selecciono el nombre Customer Name, ¿no? Que es la razón social. Traslado a donde me interesa y listo, lo suelto. Ok, y ya lo tengo impreso. Acá me pide para poder actualizar el informe, me pide que vuelva a conectarme a la base Adventure Works, a la tabla a la base de datos Adventure Works de SQL Server. Debe avanzar, finalizo y listo. Y ya lo tenemos. Si se fijan, acá lo tenemos. Y ahora tenemos la razón social de los clientes. Listo, con esto nosotros vamos a proceder
proceder a hacer, vamos a continuar con la lección. ¿Qué cosa es una fórmula? En realidad, una fórmula es una combinación de objetos. Estos objetos pueden ser campos, ¿no? Pueden ser eh, variables, pueden ser eh, grupos, pueden ser secciones, pueden ser objetos que están en repositorios que están al externo de mi base de datos, o perdón, al externo de mi informe, y que se combinan entre sí a través de funciones, a través de conectores, a través de operandos, y que me forman eh, un objeto adicional. Es decir, un objeto fórmula, una fórmula, es una relación de objetos dentro del informe. Ahora, yo tengo aquí en el explorador de campos, como pueden ver, una serie de objetos de tipo campo, ¿no? Ahora, que pueden ser campos que están que pertenecen a las fuentes de datos de origen, pueden ser campos de tipo parámetro, campos de tipo acumulado, como los que acabo de calcular, campos de tipo referidos a los grupos que he formulado en mi informe. En este caso tengo dos grupos, continente y cliente, y los campos especiales que son campos que son parámetros que se van actualizando y controlando en mi informe conforme yo lo vaya procesando, como autor, comentario, configuración, fecha de inicio, fecha de impresión, fecha de actualización, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo con todos estos objetos de tipo campo, yo puedo construir combinándolos, relacionándolos a través de operandos, yo puedo construir mi fórmula. En particular, lo que quiero aquí en el informe es, primero, construir una fórmula que determine la comisión de 15% del total de las ventas por registro. Entonces lo primero que voy a hacer es, a ver, en el diseño o aquí mismo, voy a seleccionar con la tecla Control, no, en el diseño creo que es mejor, sí, en el diseño voy a seleccionar los campos del detalle, ¿m? Todos, incluyendo el campo acumulado de ventas por cliente, y lo voy a arrastrar a la derecha para tener espacio para el nuevo campo que voy a calcular. Ahora, este campo, que es descuento por orden, va a ser del 15% del total de la orden. Entonces yo para eso necesito un campo fórmula, ¿no? El campo fórmula eh, lo voy a separar a través de un objeto de tipo fórmula. ¿Cómo puedo entrar al, digamos, al motor de fórmulas? A través del explorador hay una sección que se llama campo fórmula, ¿no? Yo con el menú contextual, botón derecho, creo un nuevo campo fórmula, o aquí con este icono que está aquí, creo un campo fórmula. Le pongo una descripción, que en este caso va a ser descuento, orden, le voy a aceptar, y ya tengo mi interfase. Esta interfase del motor de fórmulas. Acá yo tengo funciones generales para, digamos, para guardar, para cerrar la interfase, para crear una nueva fórmula, para mostrar o ocultar ciertas áreas eh, dentro de mi interfase de motor de fórmulas, para referenciar cualquier función tenga dudas a través de un manual directamente de ayuda, ¿no? Para renombrar las fórmulas, para eliminarlas, para expandir determinados árboles de categorización, etcétera, ¿no? Y para trabajar con el repositorio de Business Object que está vinculado al Crystal Rep. Acá abajo tenemos funciones ya eh, más directas de proceso, o sea, menos generales.
que son la de verificación de la fórmula, que es este de aquí, el clásico hacer y deshacer, el de revisar los datos, buscar una fórmula específica, establecer marcadores, ¿no? Y aquí visualizar las áreas de la interfaz del motor de fórmulas. Fíjense, todas estas funciones las veremos conforme vayamos avanzando en el ejercicio. El motor de fórmulas tiene 3 o 4 áreas, o hasta 5 áreas, perdón, que se pueden visualizar. La de lado vertical izquierdo, acá están las categorías de fórmulas que yo voy construyendo, ¿no? ¿Hay diversas categorías de fórmulas? Sí. ¿Cuáles son esta clasificación a nivel general? Primero, la fórmula referida a los campos, ¿no? Es decir, a los campos que provienen, fundamentalmente que provienen mm, provienen de los orígenes de datos, ¿no? Las fórmulas referidas, la fórmula de selección, que están referidas a las secciones, a los filtros, a los grupos que se construyen en informe, y las fórmulas referidas a los formatos de, del informe, ¿no? Que hay en realidad una serie de formatos dentro del, del CRISPR que se pueden utilizar y que se incorporan los informes. Pues, asimismo hay categorías de funciones que las puedo construir yo en mi informe mismo o puedo almacenarlas en una base de datos que se conoce como repositorio de Business Objects, y es donde voy almacenando las funciones que yo puedo ir construyendo, las que ya existen a nivel de Business Objects, ¿no? Ahora, fíjense, a nivel, a nivel de campo de fórmulas, que son los ejemplos que vamos a ver en esta lección, habíamos mencionado que vamos a construir una fórmula que va a calcular el descuento por orden. El motor de fórmulas me ofrece 3 áreas en la parte derecha, ¿no? La parte referida a los campos, bien sea a los que pertenecen al informe, es decir, a los campos que están dentro del informe que he construido, o a los campos de los orígenes de datos. Como saben, este informe tiene 3 orígenes de datos: uno de Access, que es este, a la tabla clientes, customer; otro a Excel para las ventas por continente, y otro a la tabla Sales Order de la base de datos Adventure Wars, que está en Microsoft SQL. Y acá tenemos todos los campos. Entonces, en esta área, la primera área, están los objetos campos, ¿no? Bien sea del informe o bien sea de los orígenes de datos. En la segunda área, en la área intermedia, están las funciones. Una función es un proceso, una rutina que genérica y que se utiliza para relacionar los campos, ¿no? Tenemos distintas funciones matemáticas, las conocemos, ¿no? Están trigonométricas, valor absoluto, redondeo, etcétera. Tenemos las de agregación, que pueden ser sumas, promedios, desviaciones, cuentas, correlaciones, etcétera. Tenemos las financieras, para calcular tasas, para calcular periodos, etcétera. Tenemos las de caracteres o cadenas, para calcular longitudes, para enlazar cadenas, para quitar espacios en blanco, etcétera. Las funciones de tipo fecha y hora, ¿no? Para manipuleo de campos de fecha y de hora. Las funciones de rangos de fecha, para trabajar con fecha inicial y fecha final en distintos procesos. Las funciones referidas a matrices, para trabajar un grupo de datos de una determinada topología e incluirlos en un determinado proceso. Para, a ver un segundo,
les estaba mencionando las de conversión de tipos para, eh, bueno, cambiar formato de los campos, ¿no? Que son las principales, ¿no? Acá tenemos un grupo de funciones también importante, que son las funciones de alerta para establecer mensajes, semáforos eh, y demás que indiquen eventos que se estén produciendo con los registros de mi informe, ¿no? Funciones adicionales que se pueden encontrar en la documentación a nivel de manual. Después, funciones acerca del documento que nos entrega las fechas del documento, las distintas fechas del documento, de actualización, creación, eh, eliminación, etcétera, etcétera, y otras funciones más, y así. Y acá están los operadores. Los operadores son, mm, digamos, los conectores. Son conectores entre objetos o campos que me permiten construir la fórmula, ¿no? Tengo operadores aritméticos, los que ya conocemos, ¿no? Tengo operadores para convertir datos a moneda, por ejemplo. Tengo operadores lógicos de comparación, operadores para cadenas, para tiras o para caracteres, para enlazarlos, ¿no? Tengo operadores para manipulación de rangos, operadores lógicos para boolear, de tipo bool, operadores para matrices, para multiplicar matrices, para unir matrices, sumar matrices, etcétera, y demás, ¿no? Que lo veremos o lo podemos ver también en los manuales. Bien, rápidamente nosotros necesitamos construir la fórmula de descuento por orden. La descuento por orden es simplemente multiplicando el campo, en este caso del informe, se llama total due por, como el operador aritmético multiplicar, y lo multiplico por el valor de 0.15, que es, en este caso va a ser el 15% del valor total de la venta. Como les había mencionado al inicio, este icono que está en el extremo superior izquierdo me indica que es un procedimiento para revisar la fórmula que acabo de construir. Entonces, pues, lo selecciono y me indica de que no hay errores en la fórmula. Lo guardo la variable, perdón, guardo la fórmula y cierro la interfase y regreso a mi informe. Entonces, ese objeto fórmula que acabo de crear se crea en una sección dentro del explorador de campos, en la sección campos de fórmula. Lo pueden ver aquí que ha sido creado. Eso lo traslado al campo de detalle y lo incluyo. Subo un poco el título del campo para que esté al nivel de los demás y ya tengo el nuevo campo incluido, ¿no? Y este es el nuevo campo. Ok, eso es con respecto al descuento, ¿no? Ahora voy a utilizar otra fórmula para, en este caso solamente con fines didácticos, que me haga que las razones sociales no se vean únicamente en mayúsculas, ¿no? O sea, es decir, la razón social de mis clientes se ven en mayúsculas. ¿Cómo lo hago? Creo otro campo fórmula en el explorador, creo un nuevo campo fórmula que se llama razón social en mayúsculas. Voy a aceptar. Igual, esta nueva fórmula o el nuevo campo será el equivalente a la función de tipo cadena, que es la función uppercase, ¿no? Uppercase para convertir a mayúsculas de mi campo customer name, que está aquí. Doble clic y se incorpora. Verifico la fórmula, me indica que no hay errores
lo guardo y lo cierro la interfaz. Quito, a ver, elimino en mi diseño el objeto razón social e incorporo el nuevo campo fórmula que acabo de crear, razón social en mayúscula. Lo arrastro y lo coloco en su lugar. Y ya lo tenemos aquí. Y como ven, o sea, las razones sociales todas se han convertido en letras mayúsculas. ¿Ok? Lo otro es otra fórmula que podemos eh, mostrarles. Es el de, a ver, veamos otro campo que mmm, vamos a mostrarle, digamos, otra función que vamos a mostrarle es una eh, que la que lo que va a hacer es contabilizar el número de órdenes que cada cliente ha procesado o ha vendido, ¿no? Si yo deseo tener un campo aquí agregado que me indique cuántas órdenes ha procesado cada cliente, yo tengo que construir una fórmula. Voy siempre a mi explorador, al área de campo de fórmula, creo una nueva fórmula y digo aquí que este va a tener el nombre de contador de órdenes. Contador de órdenes. Me voy a aceptar, me abre la interfaz del motor de fórmulas y ese contador de fórmulas va a ser el producto de la función, va a ser el resultado de la función de agregación, esta de aquí, de resumen. Resumen, y específicamente la de contar, de contador, de un campo específico, en este caso de la orden, y con una condición específica que en este caso va a ser cliente. Yo lo selecciono o lo puedo arrastrar o le doy doble clic, es lo mismo. Y entonces en el primer parámetro de esta función voy a colocar el campo, ¿no? En este caso el campo que quiero contar eh, los eventos o las ocurrencias es el order sales, que es el que está aquí, order sales, sales order, ¿no? Y el otro campo, que es el campo de quiebre de condición, es el de cliente, que es este de aquí, cliente. Entonces verifico la fórmula, la tengo correcta, guardo y cierro la interfaz, guardo la variable y cierro la interfase y ya tengo ya creado ese contador de órdenes. Yo simplemente lo arrastro y lo coloco a nivel del resumen del cliente. A ver, lo puedo hacer a través del diseño, fíjense, y lo pongo al nivel del pie de grupo 2, a nivel del pie de grupo 2. Por cierto, voy a colorear también este para que pueda tener eh, para que pueda tener el mismo color que el encabezado de grupo. En este caso va a ser este, ¿no? Entonces, aquí al pie del grupo de clientes, voy a colocar ese nuevo campo que he creado, que es el contador de órdenes. Y lo coloco aquí. Como es un número frío, yo voy a poner un objeto de texto que indique cuál es digamos, el objetivo del valor que está incluyéndose. Entonces pongo número de órdenes del cliente. Y listo. Lo agrando, lo amplío, mejor dicho. Lo pongo en negritas y lo podemos ver. Ok, y acá lo tenemos. Tenemos número de orden del cliente y la cantidad de órdenes que han sido procesadas por cada cliente. Aquí
Bien, lo último que vamos a hacer es ah, ver un campo fórmula igualmente que pueda manipular las fechas de las órdenes de venta, que son estas de aquí, ¿no? De modo que yo pueda obtener para cada fecha de, de órdenes, de mis órdenes, yo puedo tener el mes en forma descriptiva, en forma textual, el mes de la orden que ha sido procesada. ¿Cómo lo hago? Creo un campo fórmula nuevamente, va a ser el mes, ¿no? De la orden. Lo voy a aceptar, me abre la interfase de fórmulas y entonces este mes de la orden es el resultado de la función, a ver, veamos, de la función, eh, primero, de la función de tipo fecha y hora, que debe ser esta, mes, selecciono y pongo el mes, de que acá tengo que colocar el mes, perdón, tengo que colocar la fecha a la cual se extraerá el mes. Y entonces la fecha es la que se encuentra aquí en mi campo de informe que se llama Order Date. Lo incluyo. Y entonces acá yo ya tengo el mes para mi, en este caso para la fecha relativa a mi orden de venta. Entonces como este mes es un valor numérico y yo lo que quiero es un valor descriptivo, tengo que a su vez utilizar otra fórmula. Esa otra fórmula es, bien, y teniendo ya el mes definido, ahora este mes, que se había dicho, está en numérico, tengo que convertirlo a, eh, a un, al mes en palabras. Entonces utilizo igualmente dentro de la misma categoría de funciones de fecha y hora, la función month name, y en particular esta que es mes name con el parámetro mes. Entonces lo selecciono, está acá, y en realidad todo esto que anteriormente he cogido lo corto y lo pego al interno. Lo verifico la sintaxis, me indica que no hay errores, lo guardo y lo cierro, y yo ya tengo ya el nombre del mes que corresponde a las órdenes que he emitido, ¿no? Entonces ya ha aparecido en la sección campo de fórmula, cojo el objeto o cojo la fórmula y simplemente la arrastro a mi campo de detalle. Aquí la voy a alinear a la izquierda para que parezca mejor. Mejor dicho, lo puedo alinear a la derecha, pero voy a achicar la longitud del campo, ¿ok? Lo voy a achicar así. Y nosotros ya tenemos aquí los meses a los que corresponden las ventas de cada una de las órdenes. Esto es esto lo voy a quitar. Esto es alguna de las potencialidades que ofrece el motor de fórmulas del Crystal Rep. Seguiremos profundizando en el motor, seguramente en lecciones más avanzadas del curso. Eso sería todo. Grabamos el reporte y es todo. Muchas gracias.